Sí, ¿qué tal, Joseba? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué valoración haces un poco del empate? Muy rocoso quizás el Calahorra, ¿no? Bueno, pues la valoración yo creo que lo hemos intentado desde el principio hasta el final, ¿no? Es verdad que hemos estado, yo creo que muy ordenados, en la circulación de balón hemos estado bastante fluidos, eso nos ha permitido llegar bastante por fuera, incluso por segunda línea, pero bueno, nos ha faltado pegada, ¿no? Nos ha faltado un poco más de presencia, un poco más de instinto goleador, pero bueno, en líneas generales, pues un partido duro de segunda B de este grupo y bueno, estamos contentos con algunas cosas, pero nos ha faltado esa definición y esa eficacia, ¿no? ¿No está el equipo un poco más lento que lo habitual, Joseba, respecto a otros partidos, a la pretemporada, incluso en Aro? Bueno, yo creo que hemos estado bien en cuanto a la idea de cómo hacerles daño, ¿no? Sabíamos que era un gran equipo, un equipo que técnicamente tiene buenos jugadores, que se asocia muy bien, generan superioridades por dentro y hemos estado bastante equilibrados, ¿no? Tampoco les hemos dejado hacer el juego que ellos hacen habitualmente y bueno, y hemos intentado tanto en las transiciones cuando recuperábamos balón como cuando estábamos ya instalados en su campo generar peligro, ¿no? Y bueno, hemos llegado muchas veces por fuera, hemos tenido muchas situaciones de balón parado, algunas situaciones de contra que bueno, al final por una cosa o por otra no hemos conseguido definir, ¿no? Pero bueno, en líneas generales creo que hemos hecho un partido completo, salvo quizás en ese último tercio, ¿no? Quizás la mejor noticia, Asier Córdoba, que ha estado francamente bien en el tramo final cuando lo ha sacado, o por ejemplo Zárraga por la derecha. Sí, yo creo que han estado muchos jugadores a muy buen nivel, ¿no? Quizá, pues, bueno, al final como no haces gol, se desvirtúa un poco el trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que los jugadores se han vaciado, bueno, ha habido jugadores que han dado un nivel muy alto y bueno, hay que seguir, ¿no? Esto acaba de empezar, solo llevamos 2 partidos y bueno, pues nos ha faltado, ya te digo, en ese último tercio el poder tener más instinto, ¿no? Pero bueno, defensivamente pues hemos estado muy bien y en ese aspecto yo creo que el equipo pues ha estado sólido y eso también es importante, ¿no? Para que, bueno, pues cuando estemos acertados de cara al gol, pues nos cunda también para ganar, ¿no? ¿Cómo valoras el regreso un poco de Vivian y de Sancet? ¿Cómo les has visto en el partido? Pues muy bien, al final son jugadores que están en la dinámica del primer equipo, tienen ficha del Bilbao Athletic y bueno, y son jugadores muy futuribles, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, la idea del club, tanto de Gaizka como la mía, es que bueno, que jueguen, necesitan acumular minutos, además, bueno, el tema de Sancet, la temporada pasada tuvo también una lesión muy grave y les va a venir muy bien, ¿no? Evidentemente queremos que jueguen cuanto más arriba mejor, pero bueno, ellos pues tienen una predisposición muy buena para el día a día, para competir y eso pues les va a ayudar para ser mejores futbolistas, ¿no? ¿Cómo están los lesionados? Sobre todo Artola y Wean, que están los lesionados arriba. Bueno, Artola ha venido haciendo cosas ya esta semana, veremos la semana que viene, que tenemos semana larga, jugamos el domingo en León, a ver si podamos tenerle, ¿no? Y el tema de Julen pues parece que va un poquito más lento, pero esperemos tenerles, ¿no? Porque bueno, al final pues bueno, está teniendo que jugar Zárraga de extremo porque no tenemos a nadie más, siendo él un jugador más por dentro, pero bueno, la verdad es que está rindiendo muy bien y bueno, arriba pues tampoco teníamos mucho recambio, ¿no? Es verdad que bueno, que Morci nos ha dado una hora muy buena, después ha salido Córdoba y ha mantenido su nivel, nos ha aportado muchas cosas. Y bueno, esperemos que la gente, sobre todo ataque, que se vaya recuperando y bueno, y podamos tener más alternativas, ¿no? Pero bueno, es verdad que no se les puede achacar nada. Han intentado llevar el peso del partido, hemos intentado entrar por todos los sitios y nos ha faltado el gol, ¿no? Pero bueno, seguro que llegará. Ya el León será otro partido diferente, completamente diferente a este, ¿no? ¿Tendréis más espacios? Sí, bueno, al final cada partido tiene una historia, pero bueno, sabemos que la cultura leonesa es uno de los favoritos para jugar el playoff. Tiene un campo pues muy bueno para jugar y bueno, y tienen jugadores de mucho nivel. Nos va a exigir mucho, pero bueno, yo creo que también
nosotros tenemos nuestras armas y seguro que podemos hacerles daño, ¿no? Pero bueno, ahora pues nos toca analizar el partido de hoy, nos toca recuperar a los jugadores y bueno, ya que tenemos pues semana larga, tendremos tiempo para prepararlo bien.